Muy buenas tardes a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo programa de Crossover NFL, este programa de la familia de la guarida de Alberto Zaragoza, que podéis ver en mi canal de YouTube, Crossover NFL, o en iVoox a través de la guarida. Hoy venimos a hacer el primer análisis del canal de todo lo que ha sido el draft. Ya tuvimos una primera toma de contacto el lunes, pero era todo muy visceral, muy de lo que te había parecido en las entrañas, sin ponerte a mirar todos los equipos, sin entender muy bien algunas situaciones. Y bueno, poco a poco vamos ya digiriendo todo lo que fue este fin de semana de draft, que fue muy intenso. Y bueno, pues para ello quería contar con tres personas que o bien conocieran mucho el college o bien hubieran hecho análisis por lo menos de los principales jugadores, y he querido contar con las personas que tenemos hoy aquí. Vuelvo a contar con Marco Álvarez, de NFL en Estado Puro. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estamos? Muy bien, Michel, ¿qué tal? Un saludo para todos. Muy bien. ¿Qué tal el draft? ¿Cómo lo viste? ¿Qué tal tus Niners? ¿Primeras sensaciones? Bueno, por los Niners, contento, ¿no? Dadas las circunstancias, tan solo eran 5 picks, pero 2 de primera ronda. Creo que se han aprovechado bien para solventar las necesidades más claras que tenía el equipo en el tackle y en el receptor. Y en general, contento con un draft que quizás al principio empezó un poco frío, con esa retransmisión, cada uno en su casa, pero creo que fue cobrando fuerza y al final creo que hay que valorar mucho el esfuerzo que hicieron todos los medios allí y, por supuesto, la liga. Uh-huh. Tenemos también por aquí a Edu Vallejo. Él es experto de NCAA fútbol en Spanish Bowl. Lleva el Twitter de @CollegeFB y además es Bill Mafia a tope. Tiene el podcast Bill's Universo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Edu? Hola, muy buenas tardes, Michel, Jesús, Marco. Nada, encantado de compartir con vosotros aquí en el crossover. Un auténtico placer. Él forma parte de Spanish Bowl, como digo, y también se han pegado un curro impresionante durante todo el fin de semana, haciendo las retransmisiones en directo y dando los análisis, sobre todo los dos primeros días muy apasionantes, y luego un montón de horas llenas de todo lo que pretendemos hacer el resto ahora, porque ellos ya eran capaces de hacer ese análisis prácticamente en el momento. ¿Cómo lo visteis, Edu? ¿Qué tal el fin de semana? A ver, fueron los compañeros de Rush Running los que llevaron la retransmisión en directo. Nosotros, los de Coolidge, analizamos la jornada el día después. Es decir, analizamos la jornada el viernes, la primera ronda, y luego el sábado la segunda ronda. Y hoy a las 10 lo hacemos con Sergi, hacemos el draft general, el draft total. Pero vamos, que ha sido llevamos 2 semanas yendo de franquicia en franquicia, analizando las perspectivas de cada una de ellas y bueno, y colaborando en lo que podemos hacer. Pues nosotros en Coolidge lo que hacemos es analizar toda la jornada, y esto es un paso más, ¿no? Algo más en el proceso, algo que es el momento en el que se unen los caminos de la NFL con la NCAA. Y eso es una pregunta que os quiero hacer a los tres. Pero bueno, voy a presentar primero a Jesús Sánchez, creador, director, presentador, analista de Hablemos de Fútbol, canal de YouTube que recomiendo a todo el mundo. ¿Qué tal, Jesús? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Michel? Gracias por la invitación. Un saludo también para Edu y para Marco. Encantado de estar aquí en Crossover NFL. ¿Cómo habéis vivido vosotros de allí? Estás en Guadalajara, México, ¿no? ¿Cómo habéis Así vivido es. allí todo el draft? Que ya sabemos que en México prácticamente es el segundo deporte. Sí, así es. En México sí es el segundo deporte el fútbol. La NFL es muy fuerte aquí. También tuvimos retransmisión en el canal de YouTube y en el podcast de Hablemos de Fútbol. Muchísimas personas interesados en sus respectivos equipos y por lo menos a mí me encantó la idea del draft virtual. Yo fui mucho de quitar un poco del show, vámonos a la parte más personal, cada quien en sus casas, familiares y demás. Me gustó mucho cómo se realizó el draft de esta manera y la clase, pues ni se diga, una clase de historia que nos puede dejar excelentes jugadores. Sí, todo lo que sea al final ver al perro de Belichick hace más grande un draft, nos pongamos como nos pongamos, ¿no? Y a los 2 hijos, ¿no? A los 2 hijos de Bravel, ¿no? Bueno, eso es lo de Bravel también. Os iba a preguntar una cosa que nunca tengo muy clara. ¿El draft es el final de una temporada o el principio de la siguiente? Porque es algo que no sé cómo verlo. Claro, para la gente del college llevo años estudiando a los jugadores para ver cómo y hacia dónde acaban en el draft, pero para los que solamente, como en mi caso, solo veo NFL, ahora empieza la temporada a los jugadores a los que voy a ver. ¿Cómo lo tomáis vosotros? Me da igual un poco el orden. Si queréis, vamos en el mismo orden de Marco. Claro, hombre, yo te pongo un ejemplo muy claro, Mitchell. ¿Tú crees que para San Francisco el año pasado la temporada acabó o terminó con las elecciones de Nick Bosa, Deebo Samuel, Derek Greenlow,
Mitch Wisnowski, Justin School y compañía, toda esa clase de draft tan increíble, ¿no? Que tantos dividendos le produjo al equipo. Yo creo que por la visión mía, más desde el fútbol profesional, el college, la selección del draft, para mí marca el inicio de lo que es la siguiente temporada. De hecho, el calendario de la NFL se inicia a primeros del mes de marzo y este es el evento más importante de la off-season cara ya a la que es la próxima temporada y sobre todo ya más adelante, 2021-2022, porque ahora hablaremos, hay equipos que han drafteado incluso más pensando ya casi en el 21, en el 22 que en el 20. ¿Vaya a jugarse o no vaya a jugarse este año la competición? Claro, nosotros desde el college lo vemos desde el lado opuesto. Es decir, nosotros iniciamos la carrera del jugador con el recruiting, lógicamente. Pasan 3 o 4 años y este es el final del proceso. Un proceso en el que es la primera vez que se mezclan los intereses de la NFL con la NCAA. O sea, nosotros lo vemos desde otra perspectiva diferente, lógicamente. Eso es, por allí ha habido un evento especial y es ese jugador de línea mexicano, ¿no? Que parece que podría formar parte, por lo menos, del practice squad de los Cowboys. Supongo que será también un poco un inicio para vosotros, ¿no? Sí, claro, es muy importante. Hemos tenido varios jugadores de NFL en la mayoría, o pateadores, o en la línea ofensiva. Hemos tenido pocos jugadores de habilidad, pero sí el caso de Isaac Alarcón, que termina por lo menos de momento en la escuadra de prácticas, en el practice squad de los Dallas Cowboys, es un paso importante para el fútbol americano aquí en México, que poco a poco ha tomado más profesionalismo y por medio de este draft podemos abrirnos las puertas más hacia la NFL, que también yo coincido en que es para la NFL el inicio de una temporada, las ilusiones a tope otra vez para las franquicias, porque si le preguntas a los aficionados, veamos que sean de Green Bay, no hay un draft malo. A todos les encantan sus jugadores. Si lo criticas, eres el peor del mundo. Entonces, un draft que genera ilusiones siempre para los aficionados. Evidentemente, es uno de los grandes temas, ¿no? de este draft, todo lo que ha ocurrido con Green Bay. Es un tema que vamos a tratar, pero primero quiero decir a la gente que yo os he preguntado individualmente y sin que vosotros lo esperáis, para vosotros, ¿cuál habría sido el mejor draft, el peor draft y el que más os haya emocionado, por lo que fuera? ¿Os haya gustado más o que pensáis que han asumido más riesgos que otros y demás? No habéis coincidido en todos, sí que hay algún nombre que aparece más veces, pero, por ejemplo, Jesús, empiezo contigo. Para ti, ¿el mejor draft fue el de los Browns? ¿El que menos te gustó, como has comentado ahora, es el de los Packers? Y el que más emoción te dio es el de Cardinals. Empezamos por los Browns. ¿Por qué consideras que es el mejor draft? Sí, en el caso de los Browns me parece que fue de los mejores porque finalmente obtienen su tackle izquierdo que han estado buscando desde que inició prácticamente la era post-Joe Thomas con Jedrick Wills, el que en mi opinión era el mejor tackle ofensivo del draft y además se lo encuentran sin moverse en la posición número 10. En ese sentido tienes a tu tackle izquierdo que está para sentarse ahí 10, 15 años y proteger a Baker Mayfield y además con su estilo tan físico en el juego por tierra, poder aprovecharlo con Nick Chubb y con Kareem Hunt para seguir siendo los mejores ataques por tierra tal vez de toda la NFL. En la segunda ronda también sin moverse se encuentran con Grant Delpit, que si bien se puede criticar mucho su tacleo, pero se puede alabar también su cobertura. Tal vez en cobertura específicamente, el mejor safety que teníamos en este draft estaban buscando ese rol y le encuentran con Grant Delpit. Jordan Elliott, que es la sección de tercera ronda, el tackle defensivo de Missouri, para algunos tenía calificación de primera o de segunda ronda y se lo encuentran en la posición número 88 global, un tackle defensivo que te puede cubrir el espacio que te dejó la salida de Sheldon Richardson hace un par de temporadas porque ataca muy bien el espacio entre un liniero ofensivo y otro y eso le puede dar muchísimo dinamismo en el centro de la línea defensiva a los Browns. Y el resto de los picks también pueden ser muy destacados. Por ejemplo, en la cuarta ronda, Harrison Bryant, el ala cerrada de Florida Atlantic. En esta agencia libre fueron por Austin Hooper. Todavía estaba David Njoku. Ahora suman a Harrison Bryant, tal vez adelantándose un poco a la posible salida de Njoku, porque en el esquema ofensivo de Stefanski usan muchísimo a dos alas cerradas y tienes por ahí la opción de Hooper como ala cerrada tradicional, mientras que Bryant, que no es tan fuerte tal vez para jugar en la línea, puede estarse moviendo en el slot, como segundo tight end, como H-back. Entonces me gustó mucho lo que generó Cleveland en esta clase del draft. Tal vez redondeó ese roster que tenía ya muy buenos talentos como Beckham, Landry, los corredores, Mayfield, en el costado defensivo, Denzel Ward, etcétera, Myles Garrett, lo redondea en este draft y creo que ahora sí esperar de Cleveland un pase, un boleto a los playoffs pudiera ser mucho más realista que lo que esperábamos de ellos en 2019. Y a mí la llegada de Harrison me da un poco a entender que en realidad
o tienen muy vendido ya en Njoku, o es que no confían en absoluto en él, porque después de ir a por Hooper es como demasiado meter ahí potencial ahí. Luego está el fichaje de Donovan Peoples-Jones, que para muchos era uno de esos receptores de segundo o tercer día que podrían auparse y ser algo más el de Michigan, pero bueno, ya vimos en su día como Antonio Callaway, ¿no? Que también era uno de estos receptores que cayó bajo, parecía que podía explotar mucho y en los Browns no terminó ni siquiera de tener muchísimas opciones. Ya no es que le culpe a él, es que todavía no lo ha podido demostrar. Antes de hablar de Packers, que ahí se nos va a abrir el debate seguro, ¿cómo veis vosotros así por encima en los Browns? Edu, ¿a ti te gustó lo que hicieron los Browns? ¿Crees que fueron muy conservadores? ¿No? Sí, la verdad que no se puede quejar para nada del draft de los Cleveland Browns. Está claro que Jedrick Wills, ese right tackle, es fenomenal, es un jugador súper interesante, sobre todo en protección, y además con Conklin va a hacer una pareja excelsa. Con respecto a Grandel Pitt, es un auténtico robo, ¿no? Esa caída, ¿no? Tanto de Xavier McKinney como del propio Delpit a esa segunda ronda. Y luego, con respecto a otros jugadores, pues como Jordan Elliott, es un defensive tackle bastante interesante, que mete mucha presión al quarterback, que es muy productivo, muy alto. Y bueno, es un auténtico portento físico. El tema de Jacob Phillips me dio más... porque no lo veo tan preparado. Yo creo que es como todos los jugadores de LSU, que ha subido alguna ronda por el simple hecho de ese campeonato. Harrison Bryant para mí es uno de los Titans más interesantes de esta clase, no solamente por su capacidad de recepcionar, porque no olvidemos que fue en los Owls, en el equipo de Florida Atlantic, el máximo receptor. O sea, el que más yardas acumuló en el juego aéreo. Y bueno, y luego lo de Donovan Peoples-Jones fue como la guinda al pastel, ¿no? Un receptor súper alto que ha sufrido a Shea Patterson y que puede ser un auténtico robo. En global, teniendo en cuenta la agencia libre, es un draft bastante interesante. Y lo que yo sí quería decir que Stefanski suele jugar con formaciones de doble tight end. Entonces, yo no lo veo tampoco lo de Njoku tan descartable que compartan los tres, porque la verdad que se pueden complementar. Marco, una plantilla tan poderosa como la que parece que han conformado los Browns, ¿cómo van a hacer para cargarse la temporada? Porque son los Browns, de alguna forma lo van a tener. Sí, está claro. Hay que ver un poco cómo van a compaginarlo todo, porque lo estáis diciendo muy bien. Cleveland va a dar un cambio grande. El año pasado con Freddy Kitchens, ese juego más abierto, más personal 11, en el que en principio tanto Odell Beckham como Jarvis Landry y David Njoku, luego las lesiones no se lo permitieron, iban a ser grandes protagonistas. Ahora de repente en un año el equipo se va a transformar en un conjunto muy corredor. Ha firmado 2 tackles, pues de primera clase, ¿no? Como en principio va a ser Jedrick Wills. Yo creo que, como ha dicho también Jesús antes, me parece el mejor tackle de esta promoción. Han fichado ya Conklin de agencia libre, han metido esos tight ends que estáis comentando y tienen a Nick Chubb y a Karim Hunt en el backfield. Pues es un equipo que en principio va a hacer lo que procuró Minnesota el año pasado, que es primero y segundo down. En principio su fundación va a ser la carrera, así que vamos a ver a nivel de vestuario cómo se coordina esto con el mismo Baker Mayfield, que es un jugador que siempre ha sido el líder del equipo, la base del ataque, tanto en Oklahoma como en sus 2 primeros años en la NFL, y ahora va a tener que dar un paso atrás. La defensa con Joe Woods al mando, pues también tengo muchas ganas de verla. Grant Delpit a mí me parecía un jugador de primera ronda clara. Estoy de acuerdo con los compañeros, pero teníamos esa sensación, ¿no?, de que no iba a acabar saliendo en primera ronda. Así que todo empieza ahora realmente también para los jugadores. Lo has dicho tú antes sobre los equipos, sobre el draft, si empieza o acaba la temporada con él. Yo creo que los jugadores es la misma historia. Ahora mismo podemos valorar, podemos pensar, este equipo ha acertado o ha fallado, pero está en su mano y en la de los coaching staff, por supuesto. Pero lo vemos cada año en esos simposios que hace la NFL en el mes de junio, que este año pues imagino que se anularán igualmente, en el que se procuran esos consejos tan valiosos para los novatos, porque pueden haber sido All-American los 3 años, 2 años, los que hayan sido, pero eso no te vale de nada. En la NFL tienes que currar desde el primer día y ganarte el puesto, y va a ver cómo establece Cleveland esa química. Yo todavía, como tú dices, Mitchell, hasta que no lo vea, no lo creo, porque también la AFC Norte es una división muy dura. Tus Ravens yo creo que siguen estando ahí y después del draft han hecho en lo más alto sobre el papel, y Steelers es un equipo que, con todos los problemas que tuvo el año pasado, consiguió navegar mucho mejor la temporada que Cleveland. Tengo más confianza en ellos y desde luego yo también tengo muchísimas ganas de ver a los Cincinnati Bengals. De aquí en adelante eso se va a acabar. Ese equipo de victoria asegurada para el rival, por lo menos como espectadores neutrales, creo que vamos a disfrutar mucho con ellos.
cuanto al tema de apunte de Bengals, porque es un equipo que no habéis nombrado, pero que lógicamente al tener a Burrow y Higgins también es bastante emocionante, ¿no? Por lo menos, no sé si un acierto o no, porque no creo que fuera una necesidad en tanto que tienen a A.J. Green y a Tyler Boyd. Me genera la duda de si T. Higgins es un jugador del que va a aprender A.J. Green o de que es, si la temporada nos va muy mal, haremos un trade por A.J. Green, conseguiremos una primera, una segunda ronda, lo que nos dé un equipo que esté peleando por algo más y ya tenemos directamente a su sustituto en casa. No sé cómo veis este partido, porque creo que son jugadores demasiado parecidos como para tenerles mucho tiempo jugando juntos, ¿no, Jesús? Sí, son muy parecidos porque ambos son reboteadores, ambos son de pelear el balón 50-50, son armas de zona roja. A mí me parece que tener a los dos es lo que es la clave con este equipo de Cincinnati, porque eso te permite regresar a Tyler Boyd al slot donde puede ser mucho más efectivo. Entonces, si quieren realmente cuidar a Burrow y estarlo teniendo contento en esta franquicia, deben de mantener a los dos. Si bien la opción de A.J. Green cambiarlo era una opción hace unos meses, creo que ahorita es quedarse todos para que Boyd juegue por dentro y por ahí John Ross sea como este cuarto receptor, como un especialista nada más en diferentes jugadas que le puedan diseñar. Y John Rosa ya se vio mermada, ¿no? su capacidad de jugar. Cuando vio a T. Higgins, dijo, madre mía, sí, no voy a pisar ni el banquillo, me parece a mí. Edu, Joe Burrow probablemente fue lo más emocionante, no excitante que se vio, bueno, que se ha visto nunca en el college directamente. Muchísimas ganas de ver cómo puede llevar ese talento a la NFL, ¿no? Sí, y sobre todo eso, que se nos olvidó una cosa, y es que recuperan a Jonah Williams, el tackle de primera ronda del año pasado. O sea, lo que ha hecho Burrow en LSU ha sido alucinante. Ha sido una campaña brillante en todos los sentidos. Si bien es cierto que se vieron ciertos atisbos al final de la temporada pasada, lo comentábamos con los compañeros, que ya el año pasado se le veía algo a Burrow, y este año ha alucinado. Esos números son excelsos en todos los sentidos, y la verdad, sobre todo, que lo que más me sorprende a mí de Burrow es la capacidad que tiene para leer la defensa rival. Es decir, sabe lo que hay que hacer en cada momento. Si, por ejemplo, hay que jugar, hay que martirizar al equipo rival con pases, se hace. Pero sobre todo hay un partido que yo creo que fue clave y que yo me di cuenta del fenómeno que iba a ser el propio Joe, fue el partido contra Florida. Era un partido súper complicado de la SEC, un partido en el que estaba Florida con el esquema defensivo de Dan Mullen muy cerrado, estaban tapando muy bien el pase y sabía que tenía que correr de alguna manera. Leyó perfectamente la defensa rival y a partir de ese momento empezó a correr el propio Burrow, porque es un quarterback con bastante movilidad, a pesar de esa altura que tiene, y rompió por completo el partido. Y sobre todo esa mirada que a mí personalmente tanto me recuerda a Tom Brady. Es decir, bueno, me has parado en este snap, pero el siguiente voy a matarte. Esa mirada fría, esos ojos que tiene Burrow en algunos momentos, a mí me encanta. Me encanta esa capacidad que tiene para leer, y es un arma de destrucción masiva. Vamos a ver en Cincinnati Bengals, la verdad que tiene bastantes armas, porque no creo que es un solar como muchas personas han dicho, para nada. Y bueno, y también con respecto al draft de Cincinnati Bengals, hay que hablar de una de sus mayores debilidades, que era el cuerpo de linebacker. Han cogido a dos linebackers que se van a complementar muy bien. Logan Wilson es un inside linebacker, es un excelente placador, muy fuerte, muy potente, va muy bien al blitz, es espectacular contra la carrera. Y luego, ¿qué podemos decir de mi niño bonito? Porque yo soy de Appalachian State, de Akin David Kaiser. Vamos a ver el tema de eso que salió con el insider, ¿no? Que tenía problemas de rodilla, etcétera, pero físicamente es un espectáculo. Es la típica navaja suiza, se puede decir que es el Isaiah Simon de segunda. En este caso ha salido un poquito más tarde, en cuarta ronda, pero bueno, es súper agresivo, puede jugar tanto de safety como de outside linebacker, y la verdad que es súper rápido, muy ágil y tiene una capacidad de anticipación enorme. Entonces yo creo que puede complementarse muy bien con Logan Wilson y bueno, hacer una defensa bastante interesante. Sí, desde luego la AFC Norte va a ser una de las divisiones más potentes por los equipos que ya consideraban que los Ravens, para mucha gente es aspirante al anillo todavía este año, y el aumento claramente tanto de Bengals como de Brown la va a hacer muy poderosa. Vamos a ver los Steelers.
lo veo un poco más complicado porque ahí sí que creo que todo va a depender mucho del físico de Roethlisberger. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Creo que los Steelers en ningún caso están teniendo los focos en ellos durante este proceso, ¿verdad? Ya habrá tiempo de analizar las divisiones. Marco, me voy contigo. Para ti, el que me has calificado como mejor draft, quizá también aunando lo que fue la agencia libre y draft, lo que son los movimientos, ha sido Indianapolis Colts. Explícate, ¿por qué te parece el equipo que mejor se ha movido? Sí, siempre teniendo en cuenta un pequeño disclaimer, porque realmente a mí me pones, te lo comenté por WhatsApp cuando me preguntaste por el mejor draft, el peor draft, es un cuarta y gol que me pones ahí, me obligas a jugármela, porque realmente ya habéis visto los perfiles, ¿no?, que yo os puse por Twitter. Yo he visto alrededor de una cuarta parte solamente de los chicos que han salido en el draft, y cuidado también con los que son no drafteados, que son una parte luego muy importante de las plantillas, y que más o menos, por lo menos cada aficionado de cada equipo sabe de los 13, 14 jugadores que ha firmado, y siempre hay 3 o 4 que al final pues acaban fructificando. Pero sí que me voy a quedar con la parte alta del draft de Indianapolis, que es lo que me ha gustado mucho. Ellos no tenían primera ronda porque la usaron para adquirir a DeForest Buckner, un movimiento que yo creo que ha sido win-win. Han ganado los dos equipos. Y San Francisco se voy a permitir un poco el lujo de desprenderse de Buckner, teniendo a Armstead, teniendo a Bosa, teniendo a Defoe, tenía muy buenos jugadores en la línea. Indianapolis no. Indianapolis ya DeForest Buckner es clarísimamente su mejor pieza en esa línea defensiva. Así que por ahí ya la primera ronda la podemos catalogar de un jugador que va a producir muchísimo, al menos, vamos, 3-4 años, hasta lo que haya una lesión, porque Buckner es todavía un jugador joven. Nos vamos ya a la segunda ronda, que es casi un pick de primera, porque era el número 34 global del draft, Michael Pittman. Me gusta mucho ese receptor grande que complemente a T.Y. Hilton, a Paris Campbell, que son jugadores más móviles, y además hay que tener en cuenta el nuevo quarterback que tienen los Indianapolis Colts en Philip Rivers, que siempre se ha manejado muy bien con ese tipo de receptores, con Keenan Allen en esa última instancia en los Chargers, también anteriormente siempre ha tenido ese tipo de jugador muy grande, ese receptor de 6 pies 4, de 1,95 m, 1,96 m, y Pittman encaja muy bien en ese perfil, así que me gustó mucho ese pick. Me gustó también muchísimo el que hacen en el número 41 de Jonathan Taylor, el running back de Wisconsin. Creo que es un jugador para un equipo que tenga una línea ofensiva muy buena y que fundamentalmente tenga ese ataque de gap, que vaya no haga juego tan zonal como podemos, por ejemplo, los 49ers o los Rams, ese juego más exterior. Los Colts buscan más ese juego interior, y claro, es que con los Bulldozers que tiene ahí en la línea, encabezados por Quinton Nelson, me parece un pick ideal. Vamos a ver esto. Y Michael Pittman, ¿verdad? Que también voy a decirme que es bastante bloqueador, que si necesitan esa power run, a tope con él. Sí, es un equipo que yo creo que tiene claramente la mirada puesta en los Tennessee Titans, y creo que quieren combatir fuego con fuego. Lo hemos visto en varios drafts este año. Los Denver Broncos intentando combatir el ataque de Kansas con otro ataque que quieren montar ellos. Indianapolis sabe que tiene a Tennessee enfrente, parece que es un poquito la caída que se prevé de Houston. Su gran rival, Tennessee, es un equipo muy físico, muy duro, con Derrick Henry, pues ellos yo creo que intentan un poco también ponerse a esa altura y no competir en inferioridad. Así que me gustó mucho ese pick de Jonathan Taylor, y luego también creo que tiene mucho sentido el de Jacob Eason. Me gustó mucho ese quarterback que fue a la cuarta ronda. Yo lo vi en los días previos al draft, uno de los últimos jugadores que analicé, y me gustó bastante. Me parece que es un jugador que si hubiese salido en segunda ronda, y no te digo ya tercera, hubiese sido un jugador muy valioso. Lo que pasa es que, claro, la posición de quarterback no se cubre de la manera que se cubren otras posiciones en el draft, y los equipos, una vez que ya tenían su quarterback titular, y vimos lo que hicieron en primera ronda, por supuesto, los Dolphins, los Bengals y los Chargers, y luego lo que hicieron los Packers, pues Eason ahí se quedó en tierra de nadie. Suele pasar casi todos los años. Me parece un pick muy interesante también porque es un quarterback que, en principio, para fructificar en la NFL necesitaba un entrenador o un staff técnico encabezado por un head coach ofensivo. Es el caso de los Colts con Frank Reich. Me da mucha más confianza Jacob Eason cayendo en Indianapolis, por ejemplo, que la de Jake Fromm cayendo en Buffalo, que es un staff más centrado en la defensa con Sean McDermott. Y además es que este jugador necesita una línea ofensiva para tener éxito en la NFL. Aquí, desde luego, aunque no se mueve mal, pero es un jugador que tiene que ir hacia atrás. Nunca va a ir hacia adelante, como por ejemplo sí puede hacer Burrow, y necesita esa línea ofensiva que sí tienen los Colts. Va a aprender de Philip Rivers, que es un jugador que más o menos Eason tiene características parecidas, porque es un jugador que arriesga con la pelota, intenta ponerla en ventanas pequeñas, y esa es una de las especialidades de Philip Rivers. Así que creo que va a aprender bastante bien de él, que en principio Rivers va a estar, ya sabemos que él mueve un equipo de fútbol con su familia, y él ha dicho que quiere estar por lo menos, aunque ha firmado por un año, un par de temporadas. Así que creo que esa transición es ideal si la comparamos, por ejemplo, con la que se le avecina, ya hablaremos después, de los Green Bay Packers.
Hombre, enseñarle no lo sé, pero de luego, para que sea para un padre para él, no hay nadie mejor en el mundo que Philip Rivers, que es experto en ser padre Seguro. de todo el mundo. Jesús, ¿qué te parece a ti el movimiento de los Colts? A mí la llegada de Eason, lo que ha dicho Marco, es que me parece espectacular. Hay varios equipos que en los últimos años se han planteado este tipo de movimientos. Por ejemplo, ocurrió con los Packers, pero yo el movimiento que hubiera entendido en esa primera ronda hubiera sido que probablemente los Saints, que luego han decidido coger a Jimmy Winston, pero hubieran buscado a Jordan Love o a Eason o a que ellos hubieran considerado, hubiera estado ese año o 2 años detrás de Breeze y ya da directamente el cambio. Si eso se hubiera producido, probablemente estaríamos alabando a los Saints. Sin embargo, lo que ocurrió con Packers se está atacando muchísimo. Al final es lo mismo, quiero decir, Philip Rivers es un quarterback muy veterano, Jacob Eason va a estar 1 o 2 años detrás de él y después va a coger las riendas. ¿Por qué lo de los Colts nos parece bien y lo de los Packers nos parece mal? Lo de los Packers lo vamos a hablar porque para todos, no lo he dicho antes, pero para los 3 es el peor draft. Entonces entiendo que vais a ir por una misma línea, ¿vale? Por eso lo vamos a sacar para el final. Pero, ¿qué te parecía a ti la llegada de Jacob Eason? Sí, con Jacob Eason tienes por lo menos a alguien que está llegando en la cuarta ronda. Estamos hablando del pick 122, que por lo menos en valor del draft no tiene nada que ver con el pick 26, que es el de Jordan Love. Es un proyecto a trabajar, Jacob Eason. No sé si en algún punto se pueda materializar en convertirse en el quarterback titular de los Indianapolis Colts por las debilidades con las que sale del colegial, que es el tema de las lecturas, es el tema de la presión. Son cosas que da la impresión que un quarterback es difícil que las desarrolle, son cosas que va sintiendo cada uno, que es por instinto en muchas ocasiones, pero sí, en valor del draft no tiene nada que ver la cuarta ronda con la primera y es por eso que no es tan criticable tal vez lo que aspira a hacer Indianapolis, que además tiene a sus 2 quarterbacks en contrato solamente una temporada. También Jacoby Brissett, el que es actualmente el quarterback suplente en 2021, es libre, entonces por eso tal vez no es tan criticable. Y los Colts que se movieron bien, creo yo, en las posiciones que reforzaron, más no estaría del todo contento yo con lo que hicieron en cuestión de talento adquirido. Jonathan Taylor me pareció temprano para un corredor que tiene casi 1000 toques de balón en el college, que no aporta absolutamente nada en el juego aéreo, pero que en el juego terrestre tiene potencial para desbancar ahí a Marlon Mack del puesto principal. Entonces, creo que apostaron bien por las selecciones, por las posiciones, más no estoy del todo seguro yo por el talento que adquieren los Colts en este draft, en segunda y en tercera ronda. Bueno, pero el ir a por Taylor es una manera también de simplificar a los quarterbacks, ¿no? El tipo de juego que van a tener, porque parece, o sea, es un jugador de mucho control, ¿no? De esto de llevar mucho el balón, de aguantar mucho los minutos, hacer que corra el tiempo. Quizá quieren un poco serenarle el ataque, sabiendo que tanto Rivers como Eason, si les dejas lanzar el brazo, te la pueden liar en cualquier momento, ¿no? Sí, la línea ofensiva le puede abrir espacios, como ya explicaba Marco, espectacular para lo de Jonathan Taylor, que se encaje a la perfección con ese sistema. Mi único detalle sería que la ofensiva se vuelva predecible, que cuando está Taylor en primera y segunda oportunidad, sabes que viene un acarreo y cuando entra Marlon Mack o entra Naheem Hines, que piensas que seguro va a ser un pase. Entonces, por ahí se puede volver algo predecible, pero Taylor tiene potencial altísimo en su primer año en Indianapolis. De acuerdo. Y luego el tercero de los drafts que más habéis puesto, más alto lo habéis naveado, fue el de Edu, que me comentó que le gustaba mucho Ravens, pero que se quedaría, si tuviera que elegir, con el de Dallas. Para mí el de Dallas claramente es el VP draft. O sea, a tope, el mejor juego disponible, así, sin mirar ni necesidades ni hostias. Coméntame un poco el draft y por qué te parece el mejor. Sí, a ver, desde su yate, Jerry Jones estaba feliz de la vida en ese sofá valorado en más de $100,000. Entonces, a ver, Mike McCarthy era el convidado de piedra, porque teóricamente en ese pick 17 las necesidades se basaban en un center o bien un cornerback. Pero Jerry Jones tenía una cara de satisfacción cuando llegó ese pick tan cosmopolita, ¿no? tan exuberante como el de CeeDee Lamb, porque no solamente por lo que supone para el ataque de Dallas, que no es una necesidad prioritaria, pero lógicamente tener a CeeDee Lamb, alinearlo junto a Michael Gallup y a Mari Cooper con Zeke Elliott, pues lógicamente le da unas armas excelsas a Dak Prescott para que se replantee
el hecho de, tras ese franchise tag, ¿no? De si renunciara a esos 40 millones de dólares que tanto se hablaban. Pero sobre todo la satisfacción de quitarle en su cara a un equipo divisional como Philadelphia Eagles, quitarle ese pick que estaban, la fanaticada de los Eagles en España, estaba como loca porque le iban a caer en suerte ese magnífico receptor que ha hecho muy bueno a su quarterback que va al máximo rival. En este caso, desde otro punto de vista, esa pareja de cornerbacks, tanto Trevon Diggs como Reggie Robinson II, creo que se complementan muy bien porque Trevon Diggs, si bien es cierto que tiene un techo muy alto, es un jugador que está todavía poco hecho, sobre todo porque en high school jugaba de receptor y cambió su posición cuando pasó de Maryland al programa de Tuscaloosa. Tiene un tamaño prototípico, ha jugado como left cornerback y en el slot, y la verdad que tiene un upside enorme, tiene una capacidad muy buena en todos los sentidos. Y Reggie Robinson es un jugador que tiene un suelo ya más hecho, pero puede ayudar mucho a Trevon Diggs. Juega muy bien en el man-to-man, en cobertura, físicamente impresionante, Reggie Robinson, y la verdad que es un jugador súper interesante. Luego, con respecto a ese defensive tackle, ¿no? Que les llegó a Neville Gallimore, también del alma mater de Jerry Jones, como es Oklahoma, creo que es un auténtico robo. Es fortísimo, es un portento físico, es muy rápido, explosivo. Si bien es cierto que el tema de la lateralidad la tiene un poquito más escasa, no tiene tanta fluidez en los movimientos, pero la verdad que tiene una técnica de manos muy desarrollada, es un jugador muy polivalente, puede jugar también de nose tackle y creo que es un movimiento buenísimo. Luego, con respecto va a aprender de los McCoy y Poe, ¿no? Que le han traído. No va a hacer falta que se ponga desde el primer día de titular, ni mucho menos, vamos. Exactamente. Y luego, con respecto al center, que era tras la baja de Trevi Frederick, quizás uno de los puestos más necesarios en la línea ofensiva de Dallas Cowboys, perdón, pues el tema de Tyler Biadasz. Tyler Biadasz el año pasado, sinceramente, podía haber sido elegido en primera ronda. Lo que ha pasado, si se hubiera presentado, lógicamente, lo que pasa es que ha tenido una lesión muy grave de cadera y ha bajado muchísimo su stock, pero la verdad que es uno de los centers más inteligentes. Bueno, de cadera no, era de hombro, si no recuerdo mal. Lee muy bien las defensas rivales, ha sido el indiscutible líder y organizador de la ofensiva de Badger y creo que es un pick muy bueno. Y luego, con respecto a ese regalo, ¿no? Que es Bradley Anae, que les llegó también en el pick 179, que es un rush, 13 sacks ha tenido en una defensa tan férrea, tan aguerrida como la de Utah Utes, tiene una movilidad muy variada, es muy poderoso, una capacidad física portentosa, manos muy fuertes, y luego es muy polivalente porque se puede aclimatar a esquemas 3-4 y 4-3. La verdad que yo no entiendo cómo bajó tanto en el draft. Y luego la guinda del pastel, Ben DiNucci, ese quarterback de la FCS, de James Madison, que jugó el Championship de la FCS frente a North Dakota State, que bueno, que es a pesar del poco nombre que tiene Ben DiNucci, la verdad, que el que lo ha visto jugar tiene una buena impresión de él. Creo que puede hacer roster y bueno, y puede estar ahí por si Dak Prescott tiene algún problema. Un draft bastante interesante. Yo pude compartir el draft con Alberto Zaragoza, que es aficionado de Dallas, y en cada pick se le iluminaban los ojos como hacía chiribitos. Era un niño pequeño recibiendo regalos el Día de Reyes, pero de verdad, fue bastante emocionante. Uno de los equipos que los tres habéis coincidido en que se podría hablar de ellos por emocionante son los Cardinals. Y me parece curioso porque, visto el draft, si lo analizas sacando de contexto lógicamente lo que pasó con DeAndre Hopkins, que es lo que realmente hace especial a este equipo el año que viene, es verdad que consiguen a Isaiah Simmons, ese pick número 8, que es un jugador súper especial, pero el resto son dos tackles, son dos jugadores bastante sobrios, no es que sean precisamente chiribitas lo que implica, sin embargo, lo habéis llamado los tres como uno de esos equipos que se podía mencionar dentro de la moción. Jesús, ¿a qué se debe esto? ¿Es tan especial Isaiah Simmons como para elevar a la categoría de emocionante el draft de los Cardinals?
Incluso si me preguntaras antes del proceso del draft quién era el jugador más emocionante de toda la clase de 2020, Isaiah Simmons por su misma versatilidad, por ver cómo se mueve un tipo de 6'3 de altura, 240 libras. O sea, la palabra para hablar de Simmons es justamente emocionante. Yo también por eso lo consideraba como el draft más emocionante. Ni se diga lo de Andre Hopkins, que se puede meter como si fuera parte de esta clase del draft 2020. Y el caso de Josh Jones, el tackle ofensivo de la Universidad de Houston, que va a ser titular inmediato en el costado derecho de esa línea ofensiva, te va a permitir ver el potencial real de esa ofensiva. Vimos, por ejemplo, con los Browns en 2019, una ofensiva con excelentes nombres y que la línea ofensiva fue la responsable de quitarle ese potencial, arrebatárselo porque no había el tiempo, no había los espacios para poder correr. En el caso de Josh Jones emociona porque si tienes ya una línea ofensiva potente, una línea ofensiva que le puede dar tiempo a Kyler Murray y espacios a Kenyon Drake, vas a poder ver la versión real de estos Cardinals que tienen ahora de Andre Hopkins, a Christian Kirk, a Larry Fitzgerald en el juego aéreo. Y más que su defensiva terrestre fue de las más débiles de la NFL la temporada pasada. Si le sumas, por ejemplo, a un Leki Fotu, el tackle defensivo de Utah, y además una división en la que tienes corriendo a diestra y siniestra a Seattle, a San Francisco, es un draft emocionante porque otra vez redondeas un roster que estaba muy bien formado, que me queda claro que van a saber utilizar a Isaiah Simmons, que cae muy bien la ayuda en ambas líneas, tanto ofensiva como defensiva, y veremos tal vez a unos Cardinals que con este séptimo puesto que agregan a la postemporada en cada conferencia, peleando tal vez de lleno por ese tercer lugar, segundo lugar en la división y por ese comodín extra. Marco, ¿lo ves así también? ¿A ti te parece que Cardinals también el año que viene es uno de esos equipos en los que la lupa se va a poner sobre ellos? Sí, eso seguro, porque ya terminaron la temporada pasada dando mucha guerra a sus rivales divisionales, que no son rivales divisionales, por supuesto, sencillos. 49ers, Seahawks, incluso Rams el año pasado, pese a la temporada que se llevó tantas críticas, hubiesen sido equipo de playoffs con el nuevo formato, hubiesen sido el séptimo equipo en la Conferencia Nacional y aún así Arizona estuvo presente, ¿no? Sobre todo en ese segundo tramo de la temporada. Yo creo que todavía en defensa les sigue faltando. A Isaiah Simmons, ese jugador tan versátil, se va a tener que multiplicar realmente, porque sí que es cierto, lo comentaba Jesús, han añadido por ahí 2 tackles, Fortune, no sé si fue el que consiguió la plusmarca, ¿no? En el bench press, en la combine, no sé si fue uno de esos jugadores que estuvo ahí más fuerte, le añade, ¿no? Potencia a esa unidad, pero sobre todo secundaria. Yo pensaba que su pick en primera ronda iba a ser más por secundaria, más incluso que por la línea ofensiva. Y al final yo creo que eso me inclina a pensar que Simmons, dentro de todo este juego de comodín que puede realizar en esa defensa, vaya a fortalecer más la unidad trasera que lo que es el cuerpo de linebackers, porque creo que esa unidad fue la que más sufrió. El año pasado el ratio de touchdowns intercepciones en esa defensa fue de 38-7 por los quarterbacks rivales. Ese es un dato muy a tener en cuenta, pero sí, es un equipo que va a haber que vigilar y Kyler Murray está haciendo matizar las decisiones, creo, hasta de los rivales, porque el pick de primera ronda, por ejemplo, de Seattle, el del linebacker, el de Jordan Brooks, jugador que en Texas Tech ha hecho muchísimo la labor de espía a los quarterbacks de la Big 12, como pudo ser Oklahoma Jalen Hurts. Aquí hablamos de Oklahoma Kyler Murray, o sea que está condicionando Arizona hasta cierto punto a los mayores, ¿no? Que son, en ese caso, Seattle, uno de los 2 cocos en esa división junto a los 49ers. Creo que les falta un poquito, pero están en el camino de recuperar. Muchísima confianza en Kyler Murray, le han dado todas las armas del mundo. Ahora, con Josh Jones le quieren proteger más, veremos si le sale bien o no. Y ahora voy a uno de los drafts que os ha dividido. Para Marco, uno de los drafts más emocionantes era el de Miami Dolphins, sin embargo, para Edu era uno de los peores drafts de este año. En 3 pinceladas, decirme cada uno por qué os parece bueno a uno y por qué os parece malo a otro. Si quieres, termina tú el pick, Marco. Sí, a mí sobre todo me pareció emocionante, digamos, la apuesta, ¿no? El hecho de que pensamos siempre en el draft, sobre todo en los mocks, de las necesidades claras, ¿no? En qué jugador necesita un equipo para que ya este mismo año les cumpla esa faceta. Y Miami hizo este draft claramente pensando mucho más allá. Es decir, sus 3 primeros picks, que son fundamentalmente lo que a mí más me emociona, digamos, no son jugadores que en 2020 vayan a marcar la temporada de Miami en principio. Vamos a ver si Tua empieza jugando, pues todavía sabemos que arrastra incluso esa operación tan delicada en la cadera. Vamos a ver en qué condiciones físicas está o si Miami realmente le quiere ir reservando, aunque esté sano.
para jugar. Austin Jackson es otro jugador que lo ves en USC y hay muchos snaps, sobre todo creo que fue su último partido universitario, sería el penúltimo contra Iowa. Es un partido que te puedes llevar las manos a la cabeza si le ves jugar porque fue batido muchísimas veces. Luego es cierto que yo fui a investigar más partidos porque tenía la sensación de que este jugador iba a acabar en primera ronda y quería saber por qué. Porque realmente veías esos highlights y no te lo creías. Es un jugador que físicamente no está tan lejos de los otros tackles, de los tackles del póker, ¿no? Digamos que salió antes que Austin Jackson. Pero claro, es un jugador que todavía hay que trabajarlo. Es un jugador que en 2020 a lo mejor puede que hasta ni sea titular. Y luego el último pick de la primera ronda a mí me llamó muchísimo la atención. El corner Igbinoghene de Auburn, otro jugador... No va para los amigos, ¿no? no va Igby. Yo lo vi antes del draft también, fue uno de los últimos jugadores que analicé y vaya, una segunda ronda, una tercera ronda, es decir, porque ves que es claramente un jugador a desarrollar. ¿Qué hizo Miami? Cogerlo en el número 30. Claro, el tener tantos picks en primera ronda, pasó con Cleveland hace 2 o 3 años, también te da margen un poquito para arriesgar, ¿no? Y para escoger jugadores que a lo mejor no están tan hechos, pero tienen más potencial, tienen un suelo más bajo, pero un techo más alto. Y ese es el caso, yo creo, de Miami Dolphins. Es decir, Miami, si esos 3 jugadores se acaban convirtiendo en 3 jugadorazos, yo me imagino que si Noah acaba siendo un corner en el exterior, puede que Byron Jones acabe en el safety y al final, bueno, pues toda la triquiñuela que hicieron con Minkah Fitzpatrick, pues vuelvan al final al punto de inicio, pero con el jugador que ellos quieren, en carácter y en personalidad, que me imagino que sería lo que no les convencería a Minkah. Y luego con Tua y con Austin Jackson, a mí Miami me emociona eso, el hecho de que no han hecho un draft pensando ya directamente vamos a aspirar ya a meternos en playoff, vamos a ganar la división sí o sí. Creo que son conscientes de que Buffalo y todavía respetemos a New England están ahí y que su momento llegará pues en 2021, incluso en 2022. Eso es lo que me emociona de este draft de Miami por la visión que están teniendo de futuro. Sí, bueno, sin embargo, no estás tan de acuerdo en los brillos, quizás. A ver, yo viví el draft con Hugo Manero, mi compañero de Coolidge y el que lleva el redactor de Miami Dolphins Spanish Bowl. Entonces, él tenía unas sensaciones encontradas. Lógicamente quería Tua sí o sí. Se llevaron, la verdad, o sea, estuvieron súper bien porque no tuvieron que subir por Tua. Entonces, lo que él esperaba y lo que yo creo que gran parte de la fanaticada esperaba es que Miami fuera mucho más agresivo. Tenía 14 picks. Podían haber subido perfectamente por Jedrick Wills. Ha sido el right tackle de Tua sus 3 años en Alabama. Entonces, por ahí yo considero que fue un draft, como muy bien ha explicado Marco, muy en perspectiva. Más por lo que pueden llegar a ser que por lo que son. Y yo creo que faltó ahí un poco de agresividad, porque si hubieran puesto toda la carne en el asador, sin ningún tipo de duda, igual se hubieran llevado a Jedrick Wills, si hubiera sido un puntazo juntar a Tua con Jedrick Wills. Con respecto a Austin Jackson, como muy bien ha comentado Marco, es un jugador que se ha drafteado por lo que puede llegar a ser. Físicamente es un portento, lo que pasa es que su técnica es bastante justita. Es un jugador que está muy verde y que hay que desarrollar. Con respecto a Noah Igbinoghene, la verdad, yo estuve hablando con el compañero de Auburn España y es ultra físico. Este tío ha tenido 200 snaps más que el resto de los miembros de la defensa de Gus Malzahn, de Auburn. A mí me gustó muchísimo, la verdad, el pick de Robert Hunt. Me gustó mucho por esa versatilidad que tiene, porque puede aportar muchísimo, tanto este ha jugado de right tackle. Pero la verdad que yo creo que va a jugar de guard. Raekwon Davis, la verdad, es un jugador que tiene un techo altísimo y que puede aportar mucho, a pesar de que no ha rendido al nivel esperado en Alabama y lo que se esperaba de él. Yo creo que aquí, en el pick de Brandon Jones, aquí fue un fallo porque ellos iban por Austin Davis. Querían a Austin Davis sí o sí. El safety de California. Y no jugaron bien sus cartas y no subieron por él. Podían haber apostado perfectamente por Austin Davis porque picks le faltaban. Ahí es lo que vuelvo a hablar de la falta de eso de aspiración. ¿No? Exactamente. Y se conformaron con el siguiente que tenían en su draft board. Me gustaron mucho tanto los picks del otro guard, el de Georgia, Solomon Kinley, como ese defensive end de North Carolina Tar Heels, Jason Strowbridge. Y creo que es un auténtico robo el de Curtis Weaver, ese edge de Boise State, que incomprensiblemente no sé cómo llegó hasta ahí. Luego se marcaron la floritura de pillar a un long snapper, que por cierto es hermano del long snapper de Buffalo, y va a haber ahí una competitividad tremenda.
Y yo creo que el tema de Malcolm Perry, ese jugador que ha sido elegido, que yo no sé cómo lo declararon como wide receiver, porque este ha jugado de quarterback, bueno, un quarterback móvil, ya sabemos los esquemas de triple option de Navy, pero la verdad que Brian Flores lo eligió para que no fuera elegido porque sabía que perfectamente que Belichick lo quería. Y creo que tienen un plan para Malcolm Perry porque sinceramente es un jugador muy, muy polivalente que puede aportar muchísimo y que puede ser, entre comillas, un Taysom Hill. ¿Cuánto daño ha hecho Taysom Hill a las mentes ofensivas del resto de la liga? Y es un jugador que se ha ganado todo, Malcolm Perry, porque el año pasado fue elegido el mejor jugador global de toda la American Athletic y es un jugador que le va a ofrecer muchísimo a Miami en todos los sentidos. Creo que es un draft, a mí personalmente, me dejó frío y te comenté, Mitchell, que era uno de los drafts que menos me había gustado, porque con esa capacidad de 14 picks de poder subir por el jugador que quieras, ahí me dejó un poquito la sensación, un regusto amargo. Pero si bien es cierto que han elegido jugadores muy del esquema de Brian Flores, muy del esquema, es decir, ese tipo de jugador polivalente, muy híbrido y que puede aportar muchísimo. Y sobre todo, en Miami no hay prisas, no hay ningún tipo de prisas. Tua y todos los demás van a tener su periodo de adaptación y van a aportar muchísimo. Yo tengo, la verdad, que con vistas a 2021, mucho miedo a Miami. A mí la segunda parte del draft me encantó. A partir de Raquan Davis, Solomon Kinley y lo de Curtis Weaver, que es algo que yo creo que nadie entiende, porque yo le he visto en mocks en primera ronda, directamente a Curtis Weaver y que iba ya esa quinta. Jesús, yo no sé cómo ves tú a Miami, si le ves como con miedo o no a que este equipo realmente con tantísimo arsenal pueda estar montando algo gordo en esa FC de aquí a 2 años, o al final, igual que hablábamos antes de los Browns, este tipo de equipos están malditos por lo que sea y no van a ser capaces de despegar. Sí, con los Dolphins, la gran ventaja que tenían llegando a ese draft, además de la inmensidad de selecciones, era que tenían un roster tan pobre que todo lo que sumaran era bienvenido. O sea, todo lo que sumaran iba a ser titular inmediato o por lo menos estar peleando por estar varios snaps en el campo desde el primer año. Yo aplaudí muchísimo la selección de Tua Tagovailoa, me pareció lo correcto, ser pacientes e irte con el mejor prospecto disponible en la posición de quarterback, ignorando un poco a Justin Herbert. Pero es que sí, para el resto de los picks de primera ronda y específicamente el día 2, creo que Miami con mucho hizo muy poco. Son proyectos, son jugadores como Noah está reservado al slot, como Raquan Davis que está reservado al juego por tierra. Entonces creo que con muchos picks realmente no adquirieron talento de primera como debieron de haberlo hecho en el resto de la primera, segunda y tercera ronda, pero sí es que a partir de la cuarta y a la séptima, creo que hicieron un muy buen trabajo, escautearon bien según sus necesidades, según el valor que estaba disponible en el draft board que tenían en Miami. Me deja un sabor agridulce a mí lo que hacen los Dolphins, pero sí, de que pueden ser contendientes con un muy buen staff de coaching que pueda desarrollar esos talentos, sí lo pueden ser a partir de 2022, 2023 tal vez. Ahí sí, está claro, que está puesta la mente en el futuro, es evidente, pero bueno, que me parece hasta bien porque no sabemos realmente si va a haber temporada o no este año, pues ¿por qué correr si ni siquiera sabemos si podremos andar, ¿no? Son visionarios. Eso es. Y si no, ellos ya se encargan de tirar la temporada, que tampoco también son expertos en ello, ¿no? Hay varios equipos que a mí me gustan en lo personal. Como no los habéis nombrado, no vamos a hablar. Simplemente decir que Broncos creo que es bastante emocionante también lo que han hecho. Jay Gruden, Hamler, Justin Quisenberry, que le llegó allí en esa tercera round. Muy bien, Netane Muti, que es un guard que físicamente puede ser de los más dominantes de la liga. Es verdad que ha tenido problemas de lesiones, pero en una sexta ronda creo que está muy bien tirada por él. A por todas en ataque para intentar hacer daño a los Chiefs, que era un poco lo que comentaba antes Marco. También me gustó mucho el de Lions, que creo que cogieron muchísima calidad con Jeff Okuda, Grande Swift, Julian Ogbara, Jonah Jackson, Logan Stenberg, que me parece un draft muy, muy, muy bien pensado. Es verdad que quizás Swift parece un poco raro porque parecía que con Kerryon Johnson ya estaban encontrando un poco más de seguridad y quizá gastar un pick tan alto no merecía tanto la pena, pero dejar un talento como el de Grande Swift, además con las lesiones que ha tenido Kerryon Johnson, creo que está bastante bien tirada. Pero no nos podemos ir de aquí para no extendernos mucho más sin hablar de lo que pasó en los Packers. Quiero que seáis sinceros, que me deis vuestra opinión personal. Primero, si os parece bien, entenderse que todos lo entendemos,
pero no necesariamente lo tenemos que compartir. Y sobre todo si pensáis que un jugador tan volátil como puede ser Rodgers se descentre de la temporada, se descentre del equipo y esto haga que el castillo de naipes se empiece a caer. Si quieres empiezo por ti, Jesús, que llevamos un rato sin hablar. Sí, como dicen, entenderlo se puede entender. Si algún equipo conoce lo que es la estabilidad en la posición de quarterback, son los Green Bay Packers y me atrevo a decir que son los que mejor lo han aplicado en los últimos años, junto a los Indianapolis Colts, tal vez en una transición de un quarterback a otro. Hay quarterbacks que en 2025, hay franquicias que en 20-25 años no han tenido un quarterback decente, un quarterback de buen nivel, y Green Bay puede presumir haber tenido dos en esos 25 años, una transición súper tranquila, súper suave de un quarterback de élite a otro, de un quarterback campeón a otro. Entiendo esa parte de por qué querer extender de tener 25 años de estabilidad, tener 45, tener 35 o 40, o sea, lo entiendo perfectamente el pick, pero cuando te quedas a un partido del Super Bowl, cuando te acaban de pasar 300 yardas por tierra como si nada, San Francisco en aquella final de conferencia, cuando tus receptores han sido criticados el último mes por esa estadística que salió recientemente en Twitter de las 600 yardas y varios touchdowns que le dejaron caer a Aaron Rodgers en la temporada pasada. Hay que reforzar el equipo y hay que aprovechar la ventana que existe actualmente y que sí entiendo que poco a poco se va cerrando con Rodgers, pero me parece que todavía es lo suficientemente amplia como para decir, vamos a apostar fuerte por reforzar el equipo en el costado defensivo, la defensiva terrestre, y en la parte ofensiva, la parte aérea. Entonces, era lo ideal y desafortunadamente no lo hicieron. Además, en una clase histórica en la posición de wide receiver, en ni una ronda fueron por receptor, pasaron las 7 rondas y se fueron con 0 receptores en una clase en la que tenía 13 wide receivers en los primeros 2 días seleccionados del draft 2020. Jordan Love, que tiene el potencial para ser tal vez el sucesor. AJ Dillon, que es un corredor de hace 20, 30 años, que va norte-sur, que aporta poco en el juego aéreo. Entiendo que Jones y Williams tienen ya un año nada más de contrato, pero confía en ellos y apuesta mejor por un liniero ofensivo. Se fue tu tackle derecho, no tienes wide receivers para apoyar a Aaron Rodgers fuera de Davante Adams. Ve por un linebacker, acabas de perder a Blake Martínez, puedes reforzar todavía más el centro, la línea defensiva, la posición de cornerback. Entonces es por eso que se puede criticar mucho el draft de los Packers, que dejaron ir una ventana importante con Aaron Rodgers todavía como su quarterback. Yo cuando hacen ese movimiento hacia arriba, en un momento dudé de si subían a por Patrick Quinn, precisamente por lo de Blake Martínez. Ya había salido Murray y dije, uy, me parece a mí que no quieren dejar escapar, pero no. La idea iba por otro lado, que todavía no termino de entender de todo. Marco, tú has tenido muy de cerca a Rubén Ibeas, que se enfadó, se desenfadó, lo entendió, lo aplaudió, pero sigue defendiendo, como es lógico, que no se ha protegido y no se le han dado las armas suficientes a Rodgers. El equipo ha pensado que con Rodgers era suficiente y que había que potenciar el resto porque él ya hacía manejar ese ataque, pero nunca le han dado realmente esas armas y ahora mismo lo que han hecho ha sido poner el ataúd en el clavo, ¿no? El clavo en el ataúd. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hombre, lo que termina de criticar Rubén, y quizás es lo que no entendemos la mayoría, es el hecho de que estés por un lado apoyando a Aaron Rodgers, diciendo que es tu quarterback, mientras que Rodgers quiera seguir en Green Bay, él va a seguir en Green Bay, y luego hagas este movimiento, porque se han establecido similitudes, ¿no?, con el caso de Rodgers cuando sucedió a Favre, pero también hay claras diferencias. En aquel momento Aaron Rodgers era candidato a ser el número 1 del draft. Acabó cayendo a los Green Bay Packers, que estaban sentaditos ahí, no sé si fue el puesto 24, y le escogieron. Aquí hablamos de un quarterback que ni de broma nadie se planteaba para ser número 1 del draft, como es Jordan Love, que para la mayoría era el cuarto quarterback de esta promoción, que es probablemente de todos los jugadores, incluso los que salieron por detrás, el que tenga un suelo más bajo, es el jugador que tiene más riesgo, y el hecho de que subiste a por él, traspasaste jugador en rondas de draft para hacer ese movimiento y adelantar equipos y demostrar claramente que Jordan Love era tu hombre. Es decir, aquí no es, bueno, pues me ha llegado y era una oportunidad única y no la quería desperdiciar. No, aquí estás demostrando que es tu hombre. Eso es lo que no se termina de entender. En aquel momento... Perdona, Marco, es un segundo. Que subas adelantando equipos que tienen quarterback establecidos claramente, que nadie te lo iba a quitar, porque el único movimiento más o menos lógico que podríamos entender es que o bien quizá Lions o quizá Colts desde una segunda ronda intentaran subir si pensaba que Jordan era suficiente,
pero poco más. No tiene mucho sentido quedarte sin Sí. armas teniendo a Rodgers sin ser una ultra necesidad. No sé, yo no lo entendí tampoco. Por el movimiento Ahí, sí, no por el jugador. claro. Ahí ya entramos en las estrategias de draft que nosotros desconocemos. No sabemos nunca cuando un equipo se mueve hacia adelante. Bueno, normalmente ellos tienen muy claro que si se tienen que mover es porque le van a quitar el jugador. Pero el punto al que vamos es que Green Bay quería este jugador. Hay veces que, lógicamente, pagas en exceso, pero no quieres arriesgarte a perder ese jugador. Y es lo que han demostrado los Green Bay Packers aquí. Y como te decía antes, McCarthy cuando llegó a los Packers en 2005 era nuevo, entre comillas. Él no había trabajado con Favre. Lafleur sí ha trabajado con Aaron Rodgers. Junto a él llegaron a final de conferencia. Por lo tanto, a mí lo que me está demostrando es que Lafleur no confía en Aaron Rodgers, no confía no para 2020, pero para 2021, 2022, yo creo que a no ser que Rodgers empiece a jugar a nivel MVP, que se lo está poniendo difícil al no coger a ningún receptor en todo el draft, Aaron Rodgers va a acabar cediéndole el puesto a Jordan Love. A mí la sensación que me deja, no solo ya el pick de Love, sino el pick de un corredor tan duro, ¿no? Como AJ Dillon, el chico de Boston College, del tight end, de Guarra, que no era precisamente uno de los mejores receptores en la posición. Me da un poco la sensación, Mitchell, que Lafleur está obsesionado con Kyle Shanahan. La sensación que tengo un poco, igual que Matt Patricia, vamos a ver, ¿no? Pero dudamos que vaya a llegar al nivel de Bill Belichick. Tengo la misma sensación con Lafleur y Kyle Shanahan. El año pasado juega 2 veces Green Bay contra San Francisco, encaja a los Packers 74 puntos, 37 en cada uno de ellos, y Garoppolo lanza 28 pases en los 2 partidos. En los 2 partidos combinados, no en cada uno. En total, 28 pases. Y parece que Lafleur se ha rendido a esa estrategia que la ejecuta Kyle Shanahan, pero vamos a ver si la ejecuta Matt Lafleur con Jordan Love, con Aaron Rodgers o quien sea. Es esa pues, controversia que tenemos. Selecciona un tackle, déjate de mierda, es que no te lo vuelvan a hacer, joder. Sí, o linebacker, claro. No, es lo que no terminamos de entender, ¿no? Ese cambio de actitud después de lo que vimos el año pasado, ese juego, bueno, es rama West Coast Offense, pero ya está bastante, pues, tergiversada, ¿no? Por diferentes corrientes y diferentes ideas, pero Aaron Rodgers es un jugador que encaja mucho más ahí respecto a Jordan Love, que es un jugador más anárquico en principio y que da la sensación de que Lafleur quiere convertir a este equipo, pues no te digo en los Tennessee Titans de 2019, pero en una versión similar, en un equipo que sea más locomotora que otra cosa. Que, oye, está muy bien, que no hay problema, pero admítelo, admítelo, claro. Y no digas que Aaron Rodgers es tu quarterback, porque claramente estás dando a entender que no lo es. Y vas a tener un problema en el vestuario. En principio, un equipo que lo ha comentado antes muy bien Jesús, se quedó a un paso de la Super Bowl el año pasado. Hay veces que pasa esto, ¿no? Cuando hay dos irrupciones tan importantes de ciertos jugadores, recuerdo cuando ocurrió con Zeke Elliott, ¿no? El elegirte para arriba, pero que funcionaba también. Sé que a muchos running backs les abrió la puerta, luego le vino a McCaffrey después, a que la gente arriesgara, y quizá lo que ha pasado con Lamar Jackson y con Mahomes pueda hacer pensar a los equipos que quizá los quarterbacks vienen mejor preparados, que estamos en un momento de cambio y que te tienes que agarrar a esta nueva ola y que Jordan Love pueda ser un jugador diferencial, distinto a los que ya hay en la liga, por ejemplo a Tannehill, ¿no? A jugadores más ortodoxos, y esa, pero claro, esa ola te sale bien o no te dice por qué sale bien, y es un poco locura. Edu, no sé cómo viste tú el movimiento, sí. Pero luego sorprendente fue, desde luego. Sí, sorprendente. Bueno, yo tengo la suerte de tener muy buenos amigos queseros, tanto Luisma como Antón, que estuvo hace poco sí. contigo. Y la verdad, analizando con ellos después de la elección de Jordan Love, sacamos una serie de conclusiones. Hay un factor a tener en cuenta que no hemos hablado, y es que Aaron Rodgers y Jordan Love comparten representantes. La pregunta del millón. Yo tras ver la cara de Gute y de Lafleur estaban exultantes. Yo los vi exultantes. Es curioso saber realmente si, porque en principio la hipótesis que se puede tener es que ellos querían a Justin Jefferson, ¿no? O querían uno de los grandes receptores que salieron al principio. Al ver que habían salido, pues fueron como locos, porque en su draft board estaba claro, lógicamente, que Jordan Love. Tenían muy claro que querían a Jordan Love, porque como habían indicado Marco, subieron por él. La pregunta del millón, ¿Rodgers sabía el movimiento? ¿No lo sabía? ¿Quieren meter dinamita en ese vestuario? Hay muchas dudas, pero bueno, desde el primer momento Jordan Love ha declarado su amor eterno
a Aaron Rodgers. Y de hecho, en el tema de las entrevistas, el prospecto con el que más se entrevistaron en Green Bay fue con Jordan Love. O sea, que no se, o sea, los queseros, los cheesehead no querían reconocerlo, pero había muchas posibilidades de ese pick de Jordan Love. Yo el segundo día no estoy tan de acuerdo ni con Marco ni con Jesús. Yo creo que una de las grandes cosas que se han echado en cara el año pasado a la gestión del roster de Green Bay Packers fue que Aaron Rodgers no tenía prácticamente protección. Y considero que han añadido tanto a un running back que es ultra físico y que va a proteger muchísimo la figura de Aaron Rodgers, como a Josiah DeGuara, que es un tight end, la verdad, que tiene una potencia física enorme, incluso en algunos mock drafts aparecía hasta como fullback, por la potencia física que tiene, pero es un gran desconocido, tanto uno como otro. En el caso de A.J. Dillon, es un running back que está muy minusvalorado, pero la verdad hay que reconocer que sus 3 años en Boston College han sido excelsos, hasta el punto que ha superado las 1000 yardas en cada uno de esos años. Y hay que darle mucha importancia porque Boston College adolecía de otras armas y siempre jugaba, o sea, casi todos los snaps eran para A.J. Dillon y las defensas rivales se centraban mucho en A.J. Dillon y con todo y con eso ha sacado unos réditos enormes. Y con respecto a Josiah DeGuara, Cincinnati Bearcats, el equipo de Luke Fickell, es un equipo que se basa en carrera-defensa. Desmond Ridder, que es su quarterback, prácticamente no pasa. Es un quarterback dual threat con mucha movilidad, pero hay que reconocer que Josiah DeGuara consiguió este año unas 500 yardas y 7 anotaciones. Es, la verdad, que desde el punto de vista en Red Zone es una auténtica máquina, puede aportar muchísimo. Lo que sí me deja muy frío es el tema del tercer día, porque la verdad había mucho talento en la recepción. De hecho, mi equipo Buffalo pilló a Gabriel Davis, a Isaiah Hodgins, o incluso tus Ravens cogieron a James Proche. Ahí sí veo que el tercer día sí me parece que no estuvieron bien del todo. Es tanto el primero de mal gusto el no coger ningún wide receiver en una clase histórica, como decía Jesús. Pero también puedo entender el tema de que Allen Lazard hizo un buen final de temporada. Entonces, igual quieren promocionarlo como receptor 2. Incluso también de esta ecuación hay que meter a Conimo Sam Brown, que es un jugador que en Notre Dame rindió a un buen nivel. La verdad que sus primeros años en Green Bay han estado muy armados por las lesiones, pero igual lo quieren meter en la rotación. No sé, a mí me dejó muy frío, sobre todo el tercer día, pero el primero, era su chico, querían ir por él, apuestan, vamos a ver cómo está el tema con Aaron Rodgers, pero el segundo día a mí me gustó, Claro, mi problema es ese, si Rodgers lo va a entender como una ofensa personal, que lo podría entender lógicamente, y no tomarse en serio, digamos, dentro de que son profesionales y tal, pero sabemos que él es así, que es un jugador muy, muy visceral, y decir, no me queréis, pues no os preocupéis, que ya me buscaré la vida, y si le veis con otra camiseta, simplemente sí o no. Sí, la última aportación, Michel, también hay que tener en cuenta que la elección de esos dos jugadores, tanto Dillon como DeGuara, se puede decir que fue como un reach, ¿no? Que fue muy arriba, que lo cogieron muy arriba, pero es que tras el trade tras la subida por Jordan Love, lógicamente no podían elegir hasta el 170 y tanto, si no recuerdo mal. Hasta el 175. Entonces, ni A.J. Dillon ni Josiah DeGuara les iba a llegar en ese pick. Se tuvieron que aclimatar a lo que habían hecho en la primera jornada. Pero bueno, es su decisión, la decisión de la Flor y de Gute, que parece que tienen establecido su plan claro, y no sabemos el tema de Aaron Rodgers cómo se lo habrá tomado. Si será ese mentor que tanto esperan los Cheesehead o no. Marco, ¿tú le ves como haciéndose un Fabre o qué? Totalmente. Totalmente, yo creo que de mentor poco, por mucho que compartan a gente. De hecho, creo que fue el día antes, ¿no? Cuando le preguntaron a Aaron Rodgers qué esperaba de este draft y se hizo referencia de esa estadística, ¿no? Que nunca han elegido los Packers en la era Aaron Rodgers un jugador de skill player, wide receiver, running back o tight end en primera ronda, y él tenía confianza de que en esta promoción tan histórica pues fuese a venir esa ayuda. Yo creo que claramente los Packers necesitaban ayuda respecto a lo que vimos el año pasado
Yo creo que Edu tiene mucha confianza ahí en los Lazar, Jerónimo Allison, Sam Brown y compañía. Son jugadores que ya llevan años ahí y no han terminado de rendir. La sensación es que lo han querido romper todo lo que el año pasado les dio buenos dividendos. Y a mí hay otra cosa que me hace ser un poquito escéptico. Sean Payton, que no es alguien que sea un indocumentado, que sabe algo del ataque, pudo elegir a Jordan Love con una mejor transición. Yo creo que habría sido más lógico, tú lo has dicho antes, Mitchell, ese pick para los Saints, y escogió un center que tiene en plantilla a Eric McCoy, que lo eligió hace un par de años en el draft también, que no era una posición de máxima necesidad. Y luego, pocos picks después del pick de Garra, acabó saliendo para los Saints Adam Trautman, y Payton tiene una historia con los tight ends histórica, ¿no? Desde Jeremy Shockey pasando por Jimmy Graham en sus esquemas, siempre ha sido un jugador fundamental por cómo lo ha utilizado desde fuera de la formación. Y salieron los picks detrás. A mí eso me hace ser un poquito escéptico. Siempre te digo, esos jugadores, los Titans en concreto, no los he visto, pero simplemente el hecho de que Sean Payton no es ningún tonto, digamos, y no ha querido esos jugadores, ha querido otros en esa misma posición, o no ha querido directamente al quarterback, que hubiese sido mucho más lógico. Y fíjate lo que ha hecho ahora, que se ha traído a Jameis Winston, porque sabe que Drew Brees está un poco a tiempo prestado lo que le queda, ¿no? Ojalá aguante toda la temporada, pero físicamente es duda. Y por eso los Saints apuestan fuerte, ¿no? Por esa posición de backup con jugadores veteranos. No ha querido hacerlo con Jordan Love, que se habría asegurado el futuro en principio, ¿no? Si este jugador llega a lo que esperan las expectativas más optimistas. ¿Y dónde, si le vieras con otra camiseta, aunque es un tiro al aire sin mirar, ¿dónde crees que podría encajar ahora mismo en esta NFL? Sabes que a mí me molaría mucho que Tom Brady hiciera un par de años buenos en Tampa y después viniera Rodgers. Se convirtiera en el retiro todo el tiempo jugando con veteranos. El retiro de los quarterbacks históricos. Eso es, ahí, el cementerio de elefantes todo el rato. Bueno, no sé si quieres añadir algo más a esto de Rodgers. Sí, yo nada más diría que si Rodgers se lo plantea, teniendo buenas temporadas, tiene 36 años, pero si sigue teniendo buenas temporadas, no le daría a Green Bay la razón alguna como para cambiarlo o empezar a discutir la transición. O sea, puede bien terminar él jugando como titular y retirarse, y ahora sí en el momento en el que ya no esté, pero por retiro, que entre Jordan Love. Entonces, yo de momento no imagino a Rodgers en ningún otro equipo que no sea Green Bay. Decía David Bakhtiari, el tackle izquierdo de los Packers, que esto nada más motivaría más a Rodgers. Entonces, creo que va a apostar fuerte por demostrar que se equivocaron, y si alguien puede demostrar eso, si alguien puede cobrar esa venganza, es Rodgers, con todo y que no ha sido su mejor versión en 2018-2019. Es muy bonito esto del draft porque vemos esto, ¿no? El cómo cada uno piensa si un equipo ha arriesgado más o menos. Hay equipos como Baltimore, claramente esos problemas de linebackers los atajas y punto. Aquí no hay que arriesgar en nada. Equipos como los Jets, todo el mundo sabía que querían un tackle y un wide receiver, y cogieron a un tackle y un wide receiver en primera y en segunda. O sea, todo muy ortodoxo, y hay muchas veces que pasa por debajo del radar, pero quizás sea realmente lo que se necesita. Lo vamos a ir dejando aquí. Os voy a hacer una pregunta tipo test a cada uno, y para terminar, simplemente, por lo que habéis podido analizar, por lo que habéis podido ver y dónde ha caído ese jugador, quiero que me digáis un boom y un bust. ¿Qué jugador pensáis que si hay un temporada el año que viene va a poder ser ese rookie del año? ¿Y cuál creéis que ha caído en un equipo en el que no le pega y que claramente no va a adaptar, no va a ser capaz de llevar sus capacidades a esta NFL? Jesús, empiezo por ti. Uy, ¿empiezo yo? Así, si quieres te lo digo yo y así os dejo pensar. Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo lo tengo claro. Para mí el boom creo que va a ser Jerry Jeudy, porque creo que es el wide receiver más preparado para mí que llegaba este año. Sé que Rax llega a un equipo que le puede utilizar muy bien. Sé que CeeDee Lamb, con todo lo que genera Mari Cooper, va a estar muy liberado. Pero es que creo que Jeudy es un jugador es un jugador perfecto, un concepto perfecto para ayudar muchísimo, y es lo que necesita Drew Lock. Y si Drew Lock se suelta el brazo, puede ser un quarterback de 4.000 y pico yardas, y creo que eso se va a ver en los números de Jerry Jeudy. Me gusta mucho lo que ha hecho. Y en cuanto al bust, espero que sea Joe Burrow. No por nada, sino porque está en la misma división que el Ravens, y no quiero que nadie se ponga por delante de ellos. Si quieres, vamos contigo, Edu, si lo tenías claro. Sí, yo creo que el boom, Marco puede estar contento, porque yo creo que el boom va a ser Brandon Ayuk. Es un jugador que Shanahan lo quería sí o sí. Incluso le plantearon el tema de elegirlo en el 14, ¿no? Tras el trade con
con Tampa Bay. Era su receptor número 1, el que tenía en su béisbol. Lo querían sí o sí. Yo creo que en ese esquema ofensivo de Shanahan, este jugador que es un auténtico playmaker, que hace de todo, absolutamente de todo, creo que puede salirse en la Bahía de San Francisco. Y con respecto al Bass, pues venga, me la juego. Yo creo que lo de Henry Ruggs en esa West Coast de Chucky, de Las Vegas Raiders, igual se acuerdan de haber dejado pasar tanto a CeeDee Lamb como... No tanto el bust por en sí el jugador de Henry Ruggs, sino por haber dejado pasar dos talentos tan grandes, tan enormes como Jerry Jeudy y CeeDee Lamb. Vale, Jesús, Marco, ¿lo tenéis alguno? Sí, yo también ya lo tengo. Me encantaron los dos de Edu, los había considerado incluso. En Boom tengo a Patrick Quinn, creo que está listo para ser el centro de esa defensiva de los Ravens, creo que la va a romper, sobre todo porque siendo... Muy bien dicho, está hablando, ¿no? Sobre todo siendo un linebacker no tan físico, está muy bien protegido por una muy buena línea defensiva para que lleguen menos bloqueos al segundo nivel. Y en el bust tengo a Justin Herbert, el quarterback que llegó como el sexto pick global a los Chargers, un quarterback que tiene problemas de precisión, incluso en pases pantallas, pases cortos, en rutas que cruzan el terreno del campo. Entonces tengo mis dudas con Justin Herbert. La precisión no se enseña en la NFL, la precisión ya la tiene un quarterback cuando llega de college al profesional. Entonces creo que hay peligro con Justin Herbert. Habláis del físico, has comentado el físico de Quinn, porque es verdad que mucha gente me haya dicho que es un jugador que juega pequeño, que es más de ir hacia atrás, ¿no? Pero me he puesto a ver su físico y mide y pesa lo mismo que Ray Lewis cuando llegó de la universidad. O sea, que un 85, casi 110 kilos, pues bueno, será pequeño en la manera de entender el fútbol, porque desde luego es un armario el tío. Marco, ¿cómo lo ves? Sí, a mí de la primera ronda, fíjate, me voy al final y creo que sobre todo para los que juguéis Fantasy, apuntar el nombre de Clyde Edwards-Helaire, porque en Kansas City Chiefs creo que es un fit absolutamente ideal. Encaja perfectamente en una ofensiva en la que no va a tener que llevar el balón 300 veces en cada temporada, pero sí va a poder tomar el balón por tierra 350, 200 veces y atrapar 70, 75 pases, asumir el rol, quién sabe si llegará a ese techo, de Kareem Hunt en su primer año y medio hasta que fue sancionado. Y fíjate, los Chiefs, que ya de por sí tenían un ataque espectacular, pues todavía le añades a este jugador. Me parece un proyecto muy interesante. A mí no me extrañaría que estuviese en la carrera por ser rookie del año. Fíjate, yo incluso, tú has hablado de Jerry Jeudy, a mí, igual que los corredores top, creo que han encajado muy bien en los equipos, los receptores top, que pensábamos todos, ¿no? Que eran Jerry Jeudy y CeeDee Lamb, al final creo que esa línea que separábamos tan claramente de ellos dos al resto no era tal. Creo que estaban más cerca del resto, por lo menos en la visión de los equipos, como habéis dicho antes con Brandon Ayuk, que los 49ers tuviendo la opción, ¿no? de coger a Jeudy y a CeeDee Lamb y no lo cogieron. Y al final han acabado en dos equipos que creo que no se va a ver todo el talento de ellos. Denver, tengo mis dudas, ¿no? Porque no nos olvidamos que no está Peyton Manning allí, sino que está Drew Lock, que es un jugador que todavía está aprendiendo y creo que le están metiendo mucha presión, porque parece que quieren competir fuego contra fuego ante Kansas City y no sé yo si va a estar listo. Y claro, no sé yo si Jerry Jeudy, con Noah Fant, con Melvin Gordon, con Courtland Sutton, con KJ Hamler, mucho gallo ahí para ver cuántos balones van a repartir. Con un entrenador defensivo como Vic Fangio, que yo soy escéptico de que vaya a estar lanzando el balón 45 veces. Y CeeDee Lamb, no sé si no vayan a ser Bush, pero CeeDee Lamb, que va a un equipo que en principio va a ser el receptor del slot, el número 3, un equipo que además es corredor, porque tiene a Zeke Elliott. ¿Cuántos balones va a tener CeeDee Lamb este año? Creo que en otros equipos habríamos hablado de jugadores para ser rookie del año y aquí en estos dos se me antoja muy complicado realmente. ¿No? Claro, es que yo pienso que va a tener mejores números, por ejemplo, Justin Jefferson en Minnesota Vikings. Vamos a ver qué pasa con Jalen Reagor. Reagor va a tener más competición en el equipo, pero Jefferson prácticamente ya Minnesota la va a insertar como número 2. Casi 1A, 1B con Adam Thielen y va a recibir muchos pases y probablemente atrape más balones que Lamb y que Jerry Jeudy. Por eso quizás no estoy diciendo que vayan a ser fracasos en la NFL, pero que vamos a tener que rebajar las expectativas porque esperábamos chicos de 1000 yardas en su primer año y en los equipos que han caído yo tengo mis dudas. ¿Y el BAS absoluto? ¿No tienes uno concreto que...? No, hombre, es que tampoco quiero desilusionar a la afición de nadie. Pero en principio, hombre, uno que no va a hacer nada este año, primera ronda, es Jordan Love, lógicamente. Por lo menos es lo que dicen todos los pronósticos. Pero no tengo realmente un jugador muy claro que se vaya a pegar un batacazo. Nunca lo vemos realmente en primera ronda. Es muy difícil eso.
Bueno, a no ser que te llame... Pronosticarlo, quiero decir. No, digo, que son especialistas en coger dos nadie de esa primera ronda. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Más de una hora de programa analizando lo que ha sido este draft 2020 de la NFL. Muchísimas gracias a los tres. Edu y Jesús, nuevos invitados. Espero poder contar con vosotros en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias a todos. Marco, tío de la casa, uno más de este programa. Muchísimas gracias. A vosotros, nada, esperemos que pueda haber temporada. Parece que ya la NFL empieza a vislumbrar posibilidades, empezar en octubre y tal. Esperemos que sí, ojalá que sí, porque claramente nos une una hora y pico aquí lo que es el amor por este deporte y por esta liga, ¿no? Así que esperemos que sí. Y nada,